98.3. Otro año estamos con vos. ¿Qué tal? Bienvenidos a este programa que se denomina Amar la Vida. Lo que busca es guiarte y acompañarte a mejorar tu calidad de vida. Todos los miércoles de 15 a 17 horas por FM Sport 98.3. Vamos a agradecer a nuestro operador, el señor Hugo Cuellar, y también a quienes hacen posible este programa: Distribuidora Portal, Panadería y Pastelería Chocolata, Calzados Verona y La Parada, Estación de Servicios. Gracias por estar siempre presentes en estos 8 años de Amar la Vida. Hoy va a ser un programa súper interesante para aprender. Como siempre me gusta que en cada programa algo nuevo nos podamos guardar, tener en el corazón, seguirnos educando. Más allá de la edad que tengamos, siempre es importante seguir adquiriendo conocimientos y sobre todo, como siempre me encanta decirles, disfrutando de la vida. Así que hoy un programa imperdible. Les voy a dar las vías para que se comuniquen a la radio. El teléfono fijo 455-6088, vía mensaje de texto o WhatsApp 3815-373851. Y también nos pueden escribir al Facebook, Amar la Vida TUC, todo junto, sin dejar espacio. Ahora vamos a ir a una pauta publicitaria y enseguida volvemos. Regresamos a Amar la Vida. Quería agradecer todos los mensajes que hemos estado recibiendo en los programas pasados, que siempre por falta de tiempo no los puedo decir al aire, pero bueno, esta era la oportunidad de agradecer siempre tanto los mensajes por WhatsApp, por Facebook, que estamos recibiendo constantemente. Y vamos a presentarla. Ella es médica genetista, también epidemióloga, y es la doctora Daniela Montanari. Bienvenida, Daniela, a Amar la Vida. Muchas gracias, Fabiana. Encantada de compartir esta tarde con vos y con tu audiencia. Bueno, gracias por haber aceptado la entrevista en primer lugar, y es un placer tener sobre todo el ser humano que sos, más allá de tu profesión, y contar con vos hoy. Gracias, muchas gracias. Me encanta el nombre de tu programa, porque la verdad es que representa tanto y puede convocar a gente de disciplinas muy diversas. Así que estoy encantada de estar acá. Gracias, muchas gracias, Daniela. Bueno, un poco contarnos, ¿por qué elegiste en primer lugar estas dos especialidades? Bueno, la genética médica tiene que ver un poco con buscar el origen más profundo de los problemas. Yo desde que empecé a estudiar medicina siempre estuve interesada por el origen de la vida y el origen de las enfermedades en particular, considerando que la solución real de los problemas tiene que ver con solucionar su causa o su origen. Tanto es así que dentro de la medicina, que es muy amplia y diversa, no hay tantas especialidades que tengan este enfoque. Entre los extremos, digamos, de ese espectro, uno piensa en situaciones que la mayoría de las veces son insolubles, como por ejemplo el grupo de las enfermedades psiquiátricas. Otro grupo en donde uno a veces se siente bastante impotente son aquellas situaciones en las que un bebé ya desde el vientre de su mamá viene con alguna circunstancia adversa determinada por la propia información que trae. Y bueno, un poco por curiosidad y otro poco por esta intención de llegar al origen es que decidí volcarme a la genética médica. Y la epidemiología
es para mí una herramienta que es importante también porque me permite situar no solo a nivel del paciente el problema, sino a nivel de las poblaciones, porque hay muchas situaciones abarcadas por la genética que tienen que ver con el medio ambiente donde vivimos, con la geografía donde vivimos, y que adquieren su verdadera dimensión cuando uno las puede proyectar a nivel poblacional. Súper interesante. Digamos que es uniendo ambas, tenés como mayores herramientas para poder llegar a solucionar algunos casos. Sí, sí, exactamente. O sea, yo trabajo en los hospitales públicos y sobre todo, por ejemplo, en maternidad, uno tiene claro registro epidemiológico justamente de cómo las patologías más prevalentes en cuanto a malformaciones congénitas son aquellas que tienen que ver con el medio ambiente en el que se desarrolla el bebé, entendiendo como tal no solo el organismo materno, sino el ambiente social, ecológico, económico en que esa madre lleva su embarazo. Todas las malformaciones, sobre todo las malformaciones de origen ambiental, tienen mayor frecuencia en poblaciones pobres o en poblaciones desnutridas o en poblaciones en donde puede haber una mayor incidencia del consumo de drogas, por ejemplo. Entonces la mirada epidemiológica tiene relevancia. Claro, súper importante. Sí, sí, porque además muchas de ellas uno las puede prevenir con acciones sociales o de políticas sanitarias. Y justamente con eso, ¿no? Trabajando en ese aspecto, cuando, digamos, la mujer queda embarazada, ¿desde qué momento comenzás a actuar vos como médica genetista? En realidad lo ideal es comenzar a actuar desde antes del embarazo, porque hay muchas situaciones de la salud materna que quizás para la madre no significan una dolencia importante, pero que sin embargo van a afectar intensamente y de manera definitiva a su embrión o feto. Por ejemplo, las madres anémicas, muy anémicas crónicas, las madres hipertensas, las madres diabéticas, las madres que pueden contagiarse de infecciones frente a las cuales todavía no tienen inmunidad, o las madres que se automedican, son madres que potencialmente van a tener niños con anomalías congénitas. Entonces, si yo corrijo situaciones de salud previas al embarazo, tengo muchas más posibilidades de que ese embarazo transcurra tranquilo, saludable y llegue a un feliz término. En general, en mi trabajo, yo recibo los pacientes por primera vez cuando están en la panza de su mamá. Muy pocas veces tengo la posibilidad de hacer una prevención preconcepcional, que sería lo que te decía antes, consultar antes de embarazarse o saber que uno está sana antes de buscar un bebé. Eso sería lo ideal, pero la realidad es que uno las recibe a las mamás más o menos en el primer trimestre y a partir de ahí con los controles ecográficos puede ir detectando situaciones frente a las cuales uno no solo tenga que hacer seguimiento, sino que tenga que generar las condiciones ideales para el nacimiento de ese bebé si es que trae alguna anomalía. Hay muchas anomalías, por ejemplo, que son de resolución quirúrgica. Entonces es muy importante que esa madre, antes de que el chiquito nazca, ya tenga contacto con el cirujano, tenga contacto con los neonatólogos que le van a explicar cómo va a ser la situación del bebé cuando ya haya nacido. En algunas ocasiones es necesario derivarla a otros centros de mayor complejidad. O sea, la maternidad Nuestra Señora de las Mercedes tiene mucha complejidad, es un centro de tercer nivel, pero a veces hay procedimientos que solo se pueden hacer en lugares de Buenos Aires, por ejemplo. Claro,
Claro, dependiendo entonces el caso, es la forma de intervenir. Exactamente, y también sirve para prevenir la recurrencia, que quiere decir que se pueda repetir en otro hijo que fuese gestado en el futuro, ¿no? Hay acciones concretas y accesibles, como por ejemplo el consumo del ácido fólico, que previene todo el grupo de las anomalías multifactoriales, que son las que dependen del factor ambiental sobre todo. Entonces, por ejemplo, vos detectás un bebé con alguna anomalía multifactorial y en base al árbol genealógico ya sabés qué otros miembros de la familia deberías citar para hacer la prevención de la ocurrencia, no de la recurrencia, que es la repetición, sino de la ocurrencia, que es la aparición por primera vez, por ejemplo, en una hermana de la paciente que te está consultando, en el embarazo de otro pariente, digamos. Claro, y eso sí, ¿no? Siempre, bueno, uno ha escuchado hablar del ácido fólico, que es conveniente. Por eso creo que es importante, y vos sobre todo, Dani, como médica, el hecho de difundir, ¿no? Que aquellas mujeres que quieren ser mamá, la interconsulta. Sobre todo, sabes que es importante anticiparse porque el ácido fólico es una vitamina que ayuda a multiplicar las células del bebé para que todos los órganos se formen en tiempo y forma. Pero cuando la mujer se entera de que está embarazada, cuando la mujer tiene la primera falta de su menstruación, el bebé ya tiene un mes de vida adentro del útero. Y el ácido fólico actúa principalmente durante ese primer mes de vida, determinando estructuras fundamentales como el eje del neurón, que es en base a lo cual después se desarrolla el sistema nervioso central, o sea, el cerebro y la médula. Si esa mamá empieza a tomar el ácido fólico cuando se entera que está embarazada, muchas veces ya es tarde para prevenir ese tipo de defectos. Entonces se pierde una oportunidad súper valiosa y única para hacer prevención, porque cada órgano en el bebé se forma en un momento preciso, tiene un momento, eso se llama el timing, que viene del inglés, que significa tiempo o momento oportuno, y si vos no actuaste en ese momento, aunque después hagas todo y seas una persona súper prolija con tu salud y tus controles médicos, ya no podés corregir situaciones que se han establecido de manera normal. Claro, ya has perdido un mes. Exacto, exacto. Y el ácido fólico, además de ser tomado con antelación, no debe ser tomado con otras medicaciones que tome la mamá, porque muchas veces eso hace que se desaproveche el ácido fólico. Por supuesto, hay medicaciones que la embarazada no puede dejar de tomar y en ese caso uno tiene que incrementar la dosis. Pero como eso te lo va a indicar el profesional médico, la consulta preconcepcional es fundamental. O, por ejemplo, las mamás que son epilépticas, que no pueden interrumpir su medicación, deben ir con su médico, neurólogo, disminuyendo de a poco la medicación, tomando una única droga, aumentando la dosis del ácido fólico, y todas esas situaciones uno no las puede preparar si de pronto el embarazo viene sin que haya sido planificado o cuidado de antemano según la patología que tenga la persona, la señora. Claro, digamos, son todas situaciones que pueden ser en particular, pero que a la vez, ¿no es cierto?, tomando la precaución de tener un conocimiento previo del embarazo, digamos, el resultado va a ser mejor, favorable. Exacto, exacto. Hay muchas cosas que se pueden prevenir. También son, por supuesto, muy importantes los controles durante el embarazo. Ahora, lamentablemente, con la pandemia estamos restringidos a las situaciones más graves, digamos, pero
pero es importante que la mujer tenga contacto con el sistema de salud, que aprenda a cuidarse desde el punto de vista de la alimentación, desde el punto de vista de saber que tiene que tener puestas las vacunas, desde el punto de vista de no automedicarse, desde el punto de vista de preguntar todas las dudas que tenga, porque si bien la situación del embarazo no es una situación patológica, puede generar inconvenientes en la salud de la mujer y sobre todo en el bebé, que voy a darme cuenta cuando ya sea tarde, lamentablemente. Claro, bueno, justo ahora vamos a tocar ese tema, digamos, cuando es el prenatal, digamos, para que nos cuentes bien cómo ustedes se dan cuenta. Hace un ratito has contado algo de la situación, digamos, cuando está en la panza de su mamá y ustedes descubren que hay alguna situación en particular, después de la pausa. Bien. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Regresamos a Amar la Vida. Hoy estamos junto a la doctora Daniela Montanari, hablando de este tema tan interesante que es a lo que se dedica ella como médica genetista y epidemióloga. Bueno, algo salió, algo salió la palabra. Bueno, Dani, hace un ratito en el bloque anterior ya estábamos hablando de una vez que el bebé es concebido. A partir de ese momento, ¿de qué manera ustedes, decías vos, la mamá tiene que hacerse los controles? Bueno, ahora estamos en cuarentena, como que está más difícil la cosa, pero de todas formas, ustedes, ¿cómo observan que hay alguna dificultad, algo en el bebé? Bien. La herramienta principal que tenemos nosotros para la detección prenatal de las anomalías congénitas es la ecografía. La ecografía obstétrica, que tiene que ser realizada en semanas clave, que son las que permiten detectar algunos signos o señales a partir de las cuales uno puede comenzar a sospechar ciertas patologías u orientar el diagnóstico. Nosotros, por ejemplo, en maternidad trabajamos con un equipo muy interdisciplinario, digamos, en donde tenemos ecografistas que no solo hacen ecografías de calidad, sino que tienen la capacidad para hacer algunos procedimientos intrauterinos cuando es necesario realizarlo para solucionar o para aliviar situaciones en el feto. Hay algunas ecografías clave, por ejemplo, la primera ecografía que debería tener una mamá, sea sana o con algún problema, es la ecografía de semana 7, que es la ecografía en la que ya uno puede ver el saco embrionario, puede percibir el latido y puede tomar como una pauta inicial o un punto de partida para después poder comparar o saber si el bebé está creciendo bien en función de la edad que tenga. Porque existe la edad gestacional según la fecha de última menstruación de la mamá y la edad gestacional por ecografía, que es la edad que se calcula en base a los tamaños de las distintas partes del cuerpo que el bebé va mostrando. Esta ecografía bien hecha es fundamental porque es en base a eso que uno después va a ver si el bebé crece. El crecimiento intrauterino es un elemento clave para sospechar si el bebé tiene alguna patología o no. La segunda ecografía importantísima es la que se hace en semana 13, que se llama clásicamente la ecografía de los marcadores de aneuploidías. Esa palabra tan rara y difícil de pronunciar, lo que significa es que a veces los cromosomas, que son los paquetitos de información genética que tenemos en nuestras células, pueden modificarse. Y eso ser la causa de algunos hallazgos anómalos en el feto. Un ejemplo de hoy día que todos conocemos son los bebés con síndrome de Down. En el síndrome de Down yo voy a tener un cambio a nivel cromosómico.
Bien. En esa ecografía uno puede medir cuán grande es el huesito de la nariz, cuán grande o cuán largo es el hueso del fémur, puede medir el ancho que el bebé tiene en la nuca, puede medir algunas características del corazón fetal o embrionario todavía en esa etapa, y en base a eso uno puede sospechar o esperar que el bebé tenga alguna cuestión atípica, entonces ya lo va mirando con más detenimiento. Después hay otra ecografía importantísima que se hace en la semana 16 del embarazo, que me permite ver lo que se llama el tubo neural. Hace un ratito nosotros hablábamos del ácido fólico, ¿te acordás? Y yo te decía que eso permite que las células que determinan el eje embrionario principal se multipliquen en tiempo y forma. Ese eje embrionario principal es el tubo neural, que me abarca el cráneo y la columna del bebé. Entonces, yo con la ecografía de semana 16 ya tengo posibilidad de recorrer todo el tubo neural y saber que esté bien sellado, bien cerrado, que no haya quedado ningún defecto en esa estructura que es tan importante en el embrión. La otra ecografía muy importante es la que se hace en semana 25, que esa se conoce técnicamente como la ecografía morfológica. La palabra morfológico quiere decir las formas del bebé y hace alusión a poder describir y revisar exhaustivamente la estructura anatómica de todos los órganos del bebé. Entonces yo en esa semana ya puedo ver bien las estructuras cerebrales, el cristalino en el ojo, las estructuras cardíacas, los pulmones, el hígado, el riñón, y también puedo valorar algunos parámetros funcionales, como por ejemplo la cantidad de líquido amniótico que el bebé tiene a su alrededor, y eso solo me va a estar hablando de que el chiquito sea capaz de tragar y sea capaz de orinar. Entonces ya tengo ahí parámetros funcionales fundamentales para la vida extrauterina, no solo para la vida intrauterina. Y la última ecografía que yo te diría es importante es la de la semana 32, ya en el 7º mes de embarazo, en donde uno mide la cantidad de líquido amniótico y mide que el bebé, o constata que el bebé ya se esté ubicando de la mejor manera para poder nacer en caso de querer ir o poder ir a un parto natural, a un parto por vía vaginal. Entonces, es la ecografía con todos estos detalles que yo te cuento lo que a nosotros nos advierte respecto de que el bebé pueda tener algo. A partir de eso, y según cuál sea la anomalía, uno puede decidir hacer otros estudios que completan el diagnóstico prenatal, ya buscando la causa del problema, porque yo puedo tener la misma anomalía ecográfica originada por diferentes causas prenatales, siendo algunas de orden genético y otras de orden ambiental. O sea, la misma malformación puede surgir por distintas causas, pero su pronóstico y su asesoramiento quizás no va a depender de la malformación principalmente, sino de cuál sea la causa. Bien, y ahí en esos casos, digamos, dependiendo la causa, son, digamos, por supuesto, en cada caso en particular, es el procedimiento que tienen que llevar. Sí, porque digamos, por ejemplo, si vos tenés un bebé que tenga una malformación del corazón, como malformación aislada, y tenés otro bebé que tenga la misma malformación del corazón, pero acompañada de un retardo de crecimiento intrauterino, acompañado de malformación del cerebro, acompañado de malformación de otros órganos, que vos ya sabés que se le va a comprometer mucho la posibilidad de supervivencia extrauterina,
En un caso, en el primer caso, cuando la anomalía es aislada, uno puede ir organizando una derivación para que el bebé nazca en Buenos Aires, por ejemplo, o puede ir haciendo las consultas que corresponden para hacer una cirugía acá, si es necesario, y en cambio en el otro caso, como realmente hay parámetros que indican que aunque uno pueda operarlo a ese bebé lo mismo tendría un pronóstico ominoso, es decir, lo mismo moriría, se le explica eso a la madre, se la prepara, trabajamos con un especialista en cuidados paliativos y confirmado el diagnóstico de que se trate de un chiquito con anomalías múltiples, digamos, el procedimiento va a ser diferente. Nunca se lo desasiste, pero no se cae tampoco en lo que se llama el ensañamiento terapéutico, que significa hacer procedimientos cruentos o dolorosos para el bebé que no van a dar ningún resultado. Claro, claro. No, sí, es entendible. Es entendible, digamos, en realidad ahí es prepararla a la madre, ¿no? Y también se hacen, dentro de tener que tomar estas decisiones, se hacen diagnósticos prenatales en el sentido genético, no solamente ecográfico. O sea, por ejemplo, se puede a través de una punción obtener líquido amniótico, que es el líquido que lo rodea al bebé y contiene células del bebé, y utilizando esas células se determina cómo son sus cromosomas, porque hay patologías cromosómicas que son compatibles quizás con la vida intrauterina, que eso se respeta y se lo respeta hasta el final del embarazo, por supuesto, pero que sabemos que una vez nacido el bebé, su sobrevida va a ser muy escasa, muy corta, y por lo tanto a esos bebés se los conforta, se les dan los cuidados paliativos, pero no se los somete a una cirugía que lo único que haría es aumentarles el sufrimiento, digamos. Claro. Y en esto Dani, así hablando de estadísticas, ¿no? ¿En qué porcentaje así de mamás tienen esta situación de anomalías? Y mira, la verdad es que yo te voy a hablar desde el lugar donde yo estoy, que es un centro de tercer nivel, que quiere decir que ahí llegan pacientes derivadas, pero que no todas las pacientes que pasan por esto quizás acceden a tener un turno, o viven muy lejos, o tienen dificultades para la accesibilidad. Y también queda un grupo importante en donde, por ejemplo, por estas patologías se puede producir un aborto espontáneo, entonces queda todo un subgrupo ahí que no va a estar diagnosticado por nosotros. Pero aproximadamente, para que tengan idea, la incidencia de una cromosomopatía como el síndrome de Down, que en la mayoría de las veces es compatible con la vida, es de más o menos 1 en 800 para la población general. Eso quiere decir que de 800 mamás sanas, independientemente de la edad que tengan, una de 800 va a tener un bebé con síndrome de Down. Si yo divido la población por franjas etarias, eso se hace mucho más frecuente a medida que la mamá se va haciendo más grande de edad. Y por ejemplo, una señora de 40 años, yo puedo tener que en vez de 1 en 800, 4 de 100 van a tener un bebé con síndrome de Down. Hay otras cromosomopatías que son mucho más graves y que serían aparentemente menos frecuentes, como por ejemplo la trisomía 13 o la trisomía 18, que las vemos mucho en el diagnóstico prenatal, pero que quizás pocos chiquitos llegan con vida al momento del nacimiento. Entonces yo ahí puedo decirte, una trisomía 13, yo puedo tener una incidencia de 1 en 3000, pero en realidad hay un montón de chicos con trisomía 13 que se abortan
espontáneamente en etapas precoces del embarazo, y por eso parece menos frecuente, porque yo estoy contando la frecuencia al nacer recién. Y escúchame, Dani, ¿y qué sería trisomía 13? ¿Qué significa trisomía? Cuando hablábamos de la ecografía hemos nombrado la palabra aneuploidía. La palabra aneuploidía quiere decir modificación en el número total de los cromosomas del núcleo celular. En nuestra especie, lo habitual es que cada núcleo celular contenga 46 cromosomas. Los cromosomas son el empaquetamiento de una molécula de ADN, y el ADN es el material con el que están formados los genes. O sea, yo te puedo traducir esto y decirte, cada cromosoma es un paquetito lleno de genes. Los genes son la información genética porque contienen el mensaje a partir del cual las células elaboran las proteínas. Y las proteínas son los ladrillitos con los que se construye nuestra casita, que es nuestro cuerpo. Bien. Entonces, si yo te digo, mira, normalmente o habitualmente nosotros tenemos 46 cromosomas, significa que provenimos de una primera célula que ha sido formada por la unión de los 23 cromosomas que me ha dado la mamá en el óvulo y los 23 cromosomas que me ha dado el papá en el espermatozoide. Entonces, a partir de ahí, uno puede decir que estos 46 cromosomas en realidad son 23 pares cromosómicos, porque el papá me da un cromosoma para el par 1 y la mamá me da el otro 1. Un cromosoma para el par 2 viene del papá y el otro para el par 2 viene de la mamá, y así sucesivamente hasta llegar a lo que se llama el par sexual, que en la mujer se llama XX y que determina que ese embrioncito sea mujer, y en el varón se llama XY, que determina que ese embrioncito sea varón. Cuando yo digo aneuploidía, digo que ya no voy a tener 46 cromosomas en el embrión. Puedo tener 45, 47, 48, 69. Por supuesto, cuanto más cromosomas tenga, más grave va a ser el desequilibrio genético y más difícil la supervivencia extrauterina. Pero no va a depender solamente del número cromosómico la gravedad de la situación, sino de a qué par pertenezca ese cromosoma que está de más o que está de menos. Por ejemplo, si yo tengo de más un cromosoma 21, puedo sobrevivir y nazco con síndrome de Down, porque el cromosoma 21 es chiquito, no tiene genes tan importantes, no me produce tanto desequilibrio en la formación embrionaria ni en la vida extrauterina. Sin embargo, si en cambio yo tengo de más o de menos un cromosoma que contenga mayor cantidad de material genético o genes que sean más importantes para la supervivencia, lo más probable es que yo tenga un aborto espontáneo o un bebé que fallezca a poco de nacer, como es el caso de las trisomías de otros pares. Yo te nombré la 13 y la 18. Trisomía quiere decir entonces que en vez de tener un par, voy a tener un trío, voy a tener 3. ¿Entendés? Entonces, los chiquitos con síndrome de Down, si bien hay otros mecanismos, el mecanismo más frecuente es la trisomía del par 21. ¿Qué es lo normal para cada par? La disomía, que haya 2 cromosomas. Muy bien, perfecto, súper clara. Muy clarita, Dani, a la hora de explicar, la verdad que se entendió perfectamente lo que significaba. Y una de las cosas que también, así que estás contando, ¿no? Que por medio también, digamos, de estas situaciones, de estas anomalías que se pueden presentar, ¿cómo? Porque me imagino, ¿no? Me pongo en el lugar de una mamá que ustedes tienen que
decirle qué es lo que están observando y darle un diagnóstico. Ante esa situación, ¿cómo es la forma de actuar? ¿Cuál es el proceder de ustedes? En primer lugar, trabajamos en equipo, con lo cual ya el solo hecho de que haya más de una persona que se ocupe y se preocupe por el paciente genera como una mayor contención. Nos importa mucho que la persona sienta que no está sola en este proceso que le toca atravesar, y por eso dentro de nuestro equipo trabajamos con los psicólogos, trabajamos con la especialista en cuidados paliativos, atendemos el consultorio en conjunto. Por ejemplo, yo siempre recibo a las pacientes con la neonatóloga porque también se les explica qué posibilidades tiene y cómo va a ser la situación después de que el bebé nazca. Tratamos de ser muy claros a la hora de explicar el aspecto científico de la cuestión, porque creemos que saber de qué se trata hace que la persona tenga menos miedo de aquello que le está pasando, porque muchas veces todo esto, fíjate, tiene como un aura de miedo a lo desconocido, de miedo a lo aberrante, sí, o de miedo a lo raro, y eso mismo genera entre rechazo y desesperación y negación. Entonces tratamos de que la persona, dentro de lo que sea su situación emocional e intelectual, porque a veces son cosas difíciles de entender intelectualmente, claro, se acerque a la situación. Por ejemplo, hacemos dibujos para que la persona pueda entender de qué se trata. Le damos, digamos, como una mini clasecita, como para que se acerque desde el entendimiento a aquello que le sucede, para que nos pueda preguntar, después de haberles explicado, de haberles hecho un dibujo, de haberles escrito y traducido las palabras técnicas que pueden sonar un poco raras, chequeamos que hayan entendido. Por ejemplo, después de la consulta, yo misma le pregunto a mi paciente, bueno, a ver, ahora cuénteme usted qué ha entendido de lo que yo le he dicho, porque es una persona que viene con una carga emocional muy intensa y que vos sabés muy bien que nuestro cerebro emocional muchas veces nos impide o nos favorece entender situaciones que tienen que ver con el intelecto puro, digamos. Claro. Y además son personas que después en su familia tienen que transmitir esto que se les ha explicado, porque no siempre, y ahora menos que nunca, por la cuestión de la pandemia, la paciente puede venir acompañada. En los casos ideales viene con su esposo, su pareja, o si no tiene pareja, viene con su mamá o con su hermana o con una amiga que le está acompañando en esta situación difícil. Otras veces, bueno, vienen solas, pero sobre todo cuando vienen solas y tienen que volver a su casa con todo esto, tienen que transmitirlo, porque es importante que la familia esté al tanto porque son los que la van a apoyar todos los días a esta persona que está atravesando una situación por lo general muy triste y de mucha impotencia. Entonces, bueno, nuestra función es como un poco docente también en esa etapa y de acompañamiento. Casi ninguna de nuestras pacientes pasa por este proceso y por nuestro equipo sin tener el apoyo semanal del psicólogo. El psicólogo está especializado ya desde hace muchos años en el manejo de estas patologías. Al psicólogo también nosotros lo entrenamos y le explicamos si se trata de una patología sumamente grave o letal al nacer, o si es una patología para la cual yo tengo que sostenerla a la madre porque después va a necesitar, por ejemplo, varias cirugías, mucho tiempo de internación, o la derivación a otra provincia, cuando por ahí son mamás que tienen otros hijitos chicos a los que van a tener que dejar durante un tiempo prolongado. Entonces ahí tratamos de involucrar a otros miembros de la familia que hagan el apoyo, porque además van a ser las personas que van a tener que seguir apoyando la situación después de que el chiquito nazca.
Claro. Y hay situaciones que ponele, tienen una solución quirúrgica, pero no es una solución ad integrum, digamos. Eso significa que no es que el paciente va a tener una solución mágica y va a ser como si nunca hubiese pasado esto. Va a quedar con alguna secuela, y también me tengo que preparar para eso y tengo que poder valorar todas las otras cosas que el bebé sí va a tener. O sea, a pesar de que puede haber alguna función que no sea óptima, Sí. uno va destacando todas aquellas otras funciones que no solo van a estar bien, sino que van a ayudar a compensar y a adaptarse y a que ese chiquito pueda tener no solo un cuidado médico, sino una rehabilitación y una integración lo más plena posible a la sociedad después a lo largo de la vida, ¿no? Claro, Entonces, digamos, es importante eso porque muchas veces, y pasa, ¿no? Nos detenemos en lo que no, en lo que no digamos, tenemos. que no tiene, en vez de ver toda la capacidad que sí tiene. Exactamente, exactamente. Entonces, dentro de lo que es nuestro trabajo, que puede parecer muy técnico o puntual o enfocado hacia la anomalía, en realidad, y por suerte coincidimos en nuestro equipo, eh, primero se respeta la vida de la persona humana Mm, y ¿cómo te voy a decir? Se realzan todas las otras posibilidades y cualidades que va a tener esa persona ya desde intraútero y por supuesto una vez nacida, porque mucha gente, digamos, plantea que mientras el bebé está en la panza todo bien, pero la angustia surge cuando uno lo piensa al bebé en el día después de nacer, con la discapacidad que la anomalía pueda generar. ¿Me entendés? Entonces también ya se van tocando todos esos temas. Y como yo trabajo en el hospital de niños también, en realidad mi lugar permanente es el hospital de niños y voy a la maternidad a prestar este servicio a las embarazadas o a los recién nacidos, también uno les explica que no van a quedarse solo después, sino que van a tener su derivación y su seguimiento y todos los especialistas que necesiten, también a nivel hospitalario, con todo un plan de rehabilitación y de educación para cada chico en particular. en particular. Bueno, ahora, Dani, vamos a ir a una pausa para que me cuentes acerca de eso, ¿no? Una vez nacido, ese trabajo que se debe realizar y cómo es el seguimiento que te toca hacer como médica. Perfecto. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Continuamos en Amar la Vida, hoy junto a la doctora Daniela Montanari. Dani, habíamos quedado en el bloque anterior que vamos ahora a tocar ya una vez que el bebé nace. Hablabas vos de estimulación, de rehabilitación, ¿no? ¿Cuáles son los pasos a seguir y de qué manera es el seguimiento en tu caso como médica que haces del paciente que tenés nuevo ahora? Bien, bueno, acá yo te quiero como completar una idea e introducir algunos conceptos nuevos que a veces parecen incompatibles con la genética o con las anomalías congénitas, pero que para nada lo son. Dentro de la genética, o dentro de lo que hace el genetista, además de tratar de hacer el diagnóstico, establecer la causa y asesorar a la familia en base a eso, es muy importante el capítulo de la prevención, que para eso un poco yo he intentado aprovechar la herramienta de la epidemiología. La prevención tiene 3 etapas. Existe lo que se llama la prevención primaria, secundaria y terciaria. La prevención primaria es evitar que las anomalías congénitas o los síndromes genéticos ocurran, y para eso uno tiene que educar a la población, tiene que difundir la información, lo que ya veníamos charlando. Sí. Pero después tenés también
lo que se llama la prevención secundaria y terciaria. La prevención secundaria empieza, digamos, una vez que el bebé ha nacido, y tiene que ver con todo aquello que vos haces como seguimiento de tu paciente para evitar que surjan complicaciones. Para eso es muy importante establecer el diagnóstico, porque va a haber muchas complicaciones que vos no las vas a tener presentes desde el día 1 del nacimiento del bebé, pero que si vos sabés de qué diagnóstico se trata, ya podés ir anticipando cuáles pueden ser las complicaciones que tenga en las distintas etapas de la vida. Y para eso haces un seguimiento clínico, que no lo hago yo sola, por supuesto, sino que cuento con la colaboración de muchos especialistas de distintas especialidades, por ejemplo, neurólogos, endocrinólogos, oftalmólogos, inmunólogos, que gracias a Dios tenemos muy buenos profesionales en nuestro hospital de niños, para ir chequeando cada una de las funciones que, según el síndrome genético que se diagnostique, uno ya sabe que el paciente puede tener como puntos débiles a lo largo de su vida. Te voy a dar un ejemplo. En el hospital nosotros tenemos un consultorio que funciona muy bien y con un montón de pacientes, que es el consultorio de genodermatosis. ¿Qué quiere decir esa otra palabra rara? Que la dermatología, que no parece, tiene muchísimo que ver con la patología genética, porque hay muchas patologías genéticas que se manifiestan a través de alteraciones de la piel. Entonces, en ese consultorio, por ejemplo, en conjunto, la gente de dermatología y de genética, hacemos el diagnóstico, el asesoramiento y el seguimiento de muchas patologías que no solo van a involucrar la piel y los genes, sino que por lo general involucran el sistema nervioso, las hormonas, el crecimiento y muchos otros aspectos de la salud del paciente. Como ese consultorio, también tenemos consultorios de seguimiento para niños prematuros que han nacido con patologías genéticas, o de niños con patologías hormonales que necesitan el asesoramiento genético, o desórdenes inmunológicos que son hereditarios, y así para cada patología la genética aporta su granito de arena, porque en todas las especialidades hay patologías de orden genético. Bien. Por otro lado están los síndromes puramente genéticos que tienen su seguimiento en el servicio de genética, a donde los chiquitos concurren periódicamente con una serie de estudios de seguimiento que uno va pidiendo según el diagnóstico. Eso corresponde a lo que se llama prevención secundaria, es decir, yo una vez que sé lo que mi paciente tiene, o que más o menos lo tengo orientado según la causa, puedo cuidarlo de una manera específica, anticipándome a que sufra alguna complicación. Bien. Y después también tenés lo que se llama la prevención terciaria, que también se hace desde el hospital, porque ahí ya entran otros profesionales que serían paramédicos, en el sentido que no son profesionales médicos, pero son todos los profesionales que colaboran con nosotros en la parte de estimulación. Audiólogas, las estimuladoras, las maestras especiales, tenemos pedagogas trabajando con nosotros, kinesiólogos, o sea, tenemos todo un equipo para poder rehabilitar a nuestros pacientes, por lo menos hasta los 3 añitos de edad, y a partir de ahí son derivados a otros centros donde se ven chiquitos de mayor edad, o son derivados a la escuela del hospital de niños, que es una escuela que ve chiquitos con necesidades especiales o que integra pacientes a la escolaridad normal. Entonces, la prevención terciaria, para redondearlo, tiene que ver con poder integrar a ese paciente a una vida social, educativa, lo más normal y abierta y enriquecedora posible. Perfecto.
Ahora, Dani, en cuanto, digamos, ustedes dan el diagnóstico, ¿no es cierto? Y podés tener tipos con discapacidad sensorial, física. Bueno, todo esto atiende el hospital de niños. Sí, todo esto atiende el hospital de niños, toda la parte, por ejemplo, al nacer uno ya está haciendo un screening para ver la parte auditiva, por darte un ejemplo. Entonces, si uno ya detecta eso en el bebé recién nacido, lo deriva directamente al servicio de otorrinolaringología del hospital, y desde que el chiquito es chiquito se va viendo qué va a necesitar, de qué tipo de hipoacusia se trata, si es uniobilateral, si es prelingual, si es o no hereditaria, si ha habido alguna causa ambiental que la haya determinado, y se va buscando los medios para poder equipar ese paciente o para hacer un implante coclear si fuera necesario. Respecto de la parte visual, contamos con la posibilidad de hacer estimulación visual, porque hay, digamos, si bien hay patologías que no se van a poder solucionar completamente, hay otras patologías en las que con una buena estimulación uno puede conservar un nivel de visión como para que el paciente sea autónomo y pueda tener una estimulación más enriquecedora que si no tuviera nada de visión. Y tenemos un servicio de seguimiento de prematuros que también es de inmenso beneficio para los pacientes, porque además de cuidar la salud física, completar todas las vacunas especiales que a veces reciben los chicos prematuros, hacen el seguimiento neurológico con una neuróloga dedicada exclusivamente al seguimiento del prematuro, que va derivando los pacientes a genética, a neurología, bueno, y a todo lo que al chico le haga falta. Perfecto. Y ahora, por ejemplo, en el caso motor, digamos que tenga dificultad, ya sea que, ya, o bien tiene una parálisis en la parte de sus piernas, o con uno de los miembros inferiores es el que tiene el inconveniente. En ese caso, ¿qué hacen? Sí, ¿Rehabilitación? tenemos ¿Cómo sería? o sea, nuestro centro de estimulación trabaja, digamos, integrando los distintos aspectos que al paciente le hagan falta, trabaja la parte de kinesiología en conjunto con fonoaudiología, y para los chiquitos más grandes, cuando ya tenemos que tener la adquisición del lenguaje, y si el chico tiene alguna dificultad, no solo actúa la fonoaudióloga, sino que tenemos como una rama que está desarrollada por gente del Ministerio de Educación. Son pedagogas, psicopedagogas y maestras integradoras y asistentes sociales que van, por un lado, estimulando, por otro lado, o concomitantemente haciendo el diagnóstico de cuál sea la dificultad, y procurando los medios para que esos niños, después de salir del hospital, o mejor dicho, después de los 3 años que el hospital ya no abarca la estimulación en esa etapa, tengan un destino cierto y orientado, ¿no? O sea, se van de ahí con un diagnóstico que les permite incorporarse a un centro educativo terapéutico, o a una escuela especial, o a una escuela común con integración o con adaptación curricular, para que tengan un proyecto de vida, digamos, en cuanto a lo educativo. Claro, perfecto. Siempre cuando, bueno, me toca hablar de personas con discapacidad, en este caso niños, siempre digo que hay que ver que todos entramos, ya sean niños, y cuando uno se va haciendo joven o adulto, no importa si tenemos discapacidad, sino que también somos niños, jóvenes o adultos. Exactamente, exactamente. Entonces, que digamos, la vida de las personas que pasan por estas situaciones sean vidas plenas, sean vidas integradas, sean vidas que formen parte de la vida común y silvestre de la familia y de la sociedad,
pero para eso es necesario no solo ayudar a los chicos, sino principalmente muchas veces fortalecer a los padres u orientarlos, porque si no se quedan en la discapacidad como carencia y no la logran ver, digamos, como una oportunidad, como un desafío o como una motivación para progresar. Nuestras madres yo creo que crecen mucho y se fortalecen mucho a partir de estas circunstancias adversas, y uno se va dando cuenta con eso a medida que transcurren los años, porque son madres que primero llegan tristes, asustadísimas, deprimidas, impotentes, y después son quizás la persona que más sabe de la patología que tiene el chico, que se ha contactado con otras madres que tienen chicos con lo mismo, que te traen la última publicación sobre el tema y que consiguen muchísimas cosas que a veces ni el mismo profesional sabe que son accesibles. Claro, sí, 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 sí. Va aprendiendo al lado del hijo mientras va creciendo y va tomando todas las herramientas necesarias para también, ¿no?, darle una mejor calidad de vida a su propio hijo. Exactamente, y vos ves también cómo surge la solidaridad entre las madres, aún de chicos con patologías por ahí muy diferentes, que se van orientando. Por ejemplo, desde nuestro equipo hay un asistente social que trabaja muy bien y que siempre está diligentemente ayudándolas a tramitar sus certificados o las cosas que hacen falta como herramienta para que los chicos accedan a la estimulación o a la educación. Y de pronto vos ves que las madres empiezan entre ellas a transmitirse esa información y a ayudarse con los trámites y a orientar a las otras madres que vienen más desorientadas o tienen hijos más chiquitos. Entonces, bueno, la verdad es que los profesionales también aprendemos mucho de la gente, de nuestros pacientes, de la perseverancia que tienen, de cómo a veces con muy pocos recursos materiales logran grandes cosas, y bueno, somos, o sea, somos todos un gran equipo, ¿no? No es que está por un lado el equipo profesional y por el otro lado los pacientes, sino que después, al final y a lo largo de la vida, terminamos todos en el mismo equipo. Seguro. Y eso es lo importante, ¿no? Porque todos terminan, digamos, unidos, porque ellas necesitan de ustedes ser acompañadas, guiadas, y a la vez ustedes también llevar ese control, digamos, del paciente para darle que tenga una mejor evolución en lo que sea su vida. Sí, y te motiva mucho, digamos, hay chiquitos que, bueno, vos sabés que van a tener muchas dificultades, pero hay otros chicos que vuelven por ahí al cabo de un año y vos ves los grandes progresos que han hecho. Entonces la verdad que eso te da mucha satisfacción. Seguro. Ahora vamos a ir a una pausa, Dani, y enseguida volvemos con más Amar la Vida. Regresamos a Amar la Vida, hoy junto a la doctora Daniela Montanari, aprendiendo muchísimo acerca de todo esto que por ahí para nosotros es un poco desconocido, y todo lo que se logra por medio de esto que hace Daniela con todo un equipo trabajando, tanto en el hospital de niños como en la maternidad. Dani, lo que te quería preguntar es, ahora en cuanto a esto, ¿no?, que hablábamos recién, de este seguimiento que le hacen, y algo que me pareció muy importante, porque he tenido la oportunidad, ¿no?, de pasar, cuando vos hablas del medio ambiente, donde se desarrollan también, después que salen del hospital y tienen que regresar a casa también, ¿no? Si eso en el futuro donde están siguen teniendo secuelas, más allá de las cuales han nacido, si pueden adquirir nuevas secuelas. Te pregunto esto porque a mí me tocó estar en Buenos Aires con una mamá con 3 hijos. Los 3 hijos
eran sanos, digamos que no habían tenido absolutamente nada. Sin embargo, los 3 hijos, y a la misma edad, los 3 tuvieron cáncer de distintos tipos. Sí, hay muchas enfermedades genéticas que no se presentan al nacimiento. Nosotros hasta aquí veníamos hablando de lo que son las anomalías congénitas. Y yo aquí te voy a Sí. hacer la distinción de algunos términos que parecen iguales, pero no lo son. Cuando yo te digo una anomalía congénita, quiero decir que el defecto está presente y patente al nacimiento. O sea, el bebé sale de la panza de su mamá ya con el problema. Y esa Sí. anomalía congénita puede ser de origen genético o no, puede ser de origen ambiental. Ahora bien, dentro de lo genético, una primera diferenciación que tenemos que hacer es aquello que pueda ser hereditario o no hereditario, porque puede haber situaciones genéticas que surjan por un cambio accidental en los genes o en los cromosomas. Y lo hereditario, en cambio, es aquello que es transmitido por la madre o el padre o por ambos al mismo tiempo, aun cuando a ellos no se les note que lo tienen. Otra división que uno puede hacer dentro de lo genético corresponde a lo que sea de manifestación congénita o tardía. Y dentro de lo que son las manifestaciones tardías, porque a lo congénito ya hemos entendido qué es lo que está presente al nacimiento, ahora te voy a hablar de lo tardío o diferido. Yo puedo tener un montón de enfermedades que puedan generar, por ejemplo, neurodegeneración, o que puedan generar discapacidades progresivas de tipo sensorial, o que puedan generar inmunodeficiencias, o que puedan complicarse con tumores o con convulsiones. Y eso se debe a que los genes, así como yo te dije al principio, hay partes del embrión que se van a formar en un tiempo preciso y solo en ese tiempo, los genes van encendiendo y apagando sus funciones también en gran medida en tiempos precisos de la vida. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener grupos de genes que solo funcionan en la vida intrauterina, grupos de genes que funcionan en la primera infancia, en la segunda infancia, en la adolescencia, en la vejez. Y de ahí surgen enfermedades muy comunes, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Ajá, sí. Que tiene su base genética. Y como esa, que conocemos todos, hay muchísimas enfermedades neurodegenerativas. Y es más, dentro de una misma enfermedad, vos, según las mutaciones diferentes que afecten a un mismo gen, podés tener formas de presentación neonatal o infantil o juvenil, según el momento en que comienzan a manifestarse los síntomas. Son por lo general enfermedades progresivas, que quieren decir que van empeorando. Aquí la palabra progresión no quiere decir progreso, no quiere decir mejoría, quiere decir que se va haciendo más intensa, más severa la manifestación. Hay otras enfermedades en las que vos, por ejemplo, vas a ir viendo que se van, quizás la manifestación inicial se va a mantener igual en su intensidad, pero pueden ir apareciendo compromiso de otros órganos o sistemas. Por ejemplo, en las patologías que yo te contaba que atendemos con las colegas de dermatología, hay enfermedades que para nosotros son muy frecuentes, como por ejemplo la neurofibromatosis, que es una enfermedad hereditaria muchas veces, que afecta la piel, que afecta el esqueleto, que afecta el sistema nervioso central, y que no es que está todo afectado desde el primer día. Por lo general empieza afectándose la piel, y a medida que el chiquito crece, voy a ir teniendo compromiso de otros órganos y sistemas que por ahí
son mucho más importantes para la calidad de vida del paciente que la piel, que ha sido el indicio inicial, por ejemplo. Hay otros chicos exacto, hay otros chicos que van teniendo complicaciones como por ejemplo tumores, que no necesariamente van a ser malignos, pero que producen muchos inconvenientes, o hay chicos en los que primero aparecen tumores benignos y después se pueden malignizar. Entonces, el seguimiento es de por vida. Y de hecho, yo atiendo pacientes de cualquier edad y al hospital de niños también viene gente a genética que son jóvenes o adultos que vienen derivados de otros hospitales y que por lo general vienen con enfermedades neurodegenerativas o tumores, porque dentro de lo que son los cánceres hay muchísimos que tienen una base genética y hereditaria. No solo genética, sino además hereditaria. Claro, a mí me sorprendía de esta mamá que yo te contaba, que los 3 hijos, es más, fueron muriendo, ¿no? Sí. Al llegar a la edad, uno de los hijos a los 18 años, una hija a los 15, y bueno, y hasta el momento que yo la vi, te quedaba un solo hijito. Otra cosa que yo te quiero contar en relación a esto que vos mencionás, bueno, los 3 han tenido la misma enfermedad, los 3 han muerto, pero cada uno a su edad. Bueno, esto un poco representa que aunque la persona tenga una enfermedad genética o una condición genética que la pueda llevar a la enfermedad, cada individuo sigue siendo único e irrepetible, y aunque esté muy marcada, se va a manifestar en tiempo y forma y de una manera única en cada persona, porque ese gen que está cambiado va a interactuar necesariamente con todos los otros genes que caracterizan a ese individuo como tal. Decir individuo quiere decir ser una entidad única e indivisible, ¿sí? Que va a tener sus características personales, inmodificables, y que aunque tenga un síndrome genético, no es un síndrome genético. O sea, su identidad, ni siquiera su identidad biológica, va a estar determinada o fundamentada por el síndrome genético o la condición genética que presente. Y a esto yo lo recalco mucho porque muchas veces me pasa, sobre todo en las primeras consultas, cuando los papás están todavía muy golpeados y no entienden muy bien qué les está pasando, te dicen, por ejemplo, mi hijo es un síndrome de Down. Bueno, no es un síndrome de Down. Tiene una condición genética por la cual surge esta y esta característica, pero su hijo tiene un montón de otras cualidades que lo hacen ser muy parecido a la familia, a la mamá, al papá, al abuelo, que lo hacen ser, por otro lado, único. Él también va a tener cosas que son solamente de él y características de él, y además tiene esta condición genética por la cual uno va a tomar ciertos recaudos. Como te decía Dani antes, es que, bueno, que todos somos personas, y lo más importante es por ahí la toma de conciencia de que nada, ¿no? Sino que tenemos la posibilidad de seguirnos capacitando. Y ahora vamos ya a la última pausa de Amar la Vida, y enseguida volvemos. Ya estamos en el último bloque del programa de Amar la Vida, junto a la doctora Daniela Montanari. Dani, me gustaría ya como despedida, primero agradecerte otra vez el que hayas estado en el programa,
que nos hayas contado acerca de lo que se nota que con pasión te dedicas por tu forma de hablar, expresarte, y de esa manera que le dejes un mensaje a los oyentes que hoy están en Amar la Vida. Bueno, yo como mensaje final, y además de agradecerte, porque una de las herramientas principales de mi tarea es la difusión de todas estas situaciones o cuestiones sobre las que uno tiene más responsabilidad de lo que cree como paciente. La recomendación sería, primero entender que la vida del bebé empieza desde que yo empiezo a tenerlo en la panza, ¿no? Y quizás eso va a empezar antes de que yo sea consciente de que lo tengo. Y ya soy responsable por esa vida y por la salud. Va a haber muchas cosas que vayan más allá de mis acciones o de mis conocimientos, pero hay muchas cosas sencillas que sí están en mis manos, que sí puedo hacer y que van a tener una consecuencia quizás de por vida en mi hijo. Entonces, no tengo que dudar en preguntar, no tengo que dudar en informarme. En la actualidad, con todos los recursos tecnológicos, si bien con prudencia y pidiendo asesoramiento, pero la mayoría de las personas tienen la posibilidad de aprender un montón de cosas que les permitan hacerse cargo de su vida y de los que vienen después. Entonces jamás hay que dudar en consultar, jamás hay que pensar que lo que decida no va a tener una consecuencia. Todo lo que hacemos para bien o para mal tiene consecuencias. Entonces tienen que aprovechar que en nuestra provincia, a pesar de sus limitaciones y sus problemas, hay gente que se hace cargo de estas cosas, que tiene muchas ganas de dar, que tiene muchas ganas de acompañar, y que para todas las personas, aún para las personas que vayan al sistema público, todas las posibilidades están dadas, sobre todo las de instruirse, las de aprender y las de ser responsables de la propia vida y de la vida de los hijos que tengamos. Muchísimas gracias, Dani, por tu mensaje, por el programa, por todo, porque creo que hoy los oyentes como yo hemos aprendido muchísimo, y sobre todo es volcar, ¿no?, en aquellas futuras mamás, que podamos difundir esto que es tan importante. El cuidado, como decías, ¿no? Porque muchas veces creemos que porque hacemos esto que sabemos que está mal, no nos va a perjudicar, pero sin embargo puede quedar reflejado en un hijo en el futuro que podamos tener. Exactamente. Todo lo bueno y lo malo tiene una consecuencia. Entonces tengo que educarme para estar sano, para que mi hijo esté sano y para que la vida sea mejor. Ya bastante con las cosas que no podemos evitar, con esto de la pandemia lo estamos experimentando, entonces hay que aprovechar. La verdad es que esto significa dolor, significa esfuerzo, significa algo de por vida que puede marcar a las personas que más queremos, que son nuestros hijos. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Fabi. Un beso grande para vos y para toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, así estaba con nosotros la doctora Daniela Montanari, hoy tocando este tema tan interesante, que espero que a todos les haya quedado, y sobre todo un gran aprendizaje de lo que significa amarnos a nosotros mismos, para que el día de mañana aquellos que tengan la oportunidad de ser padres tengan hijos como corresponde, con el cuidado necesario y sobre todo para darle una mejor calidad de vida.
Voy a agradecer a nuestro operador, el señor Hugo Cuellar, y también a quienes hacen posible este programa, distribuidora Portal, Panadería y Pastelería Chocolata, Calzados Verona y La Parada, Estación de Servicios. Mi nombre es Fabiana Blasco y estaremos otra vez juntos el próximo miércoles, de 15 a 17 horas, por FM Sport 98.3. Chau. Para que el día de mañana aquellos que tengan la oportunidad de ser padres tengan hijos como corresponde, con el cuidado necesario y sobre todo para darle una mejor calidad de vida. Voy a agradecer a nuestro operador, el señor Hugo Cuellar, y también a quienes hacen posible este programa, distribuidora Portal, Panadería y Pastelería Chocolata, Calzados Verona y La Parada, Estación de Servicios. Mi nombre es Fabiana Blasco y estaremos otra vez juntos el próximo miércoles, de 15 a 17 horas, por FM Sport 98.3. Chau.